Muy buenas amigos, ¿qué tal estamos? Oye, y tenemos novedades en las obras, ahí tenemos problemas. Pues si habéis visto el vídeo de ayer ya teníamos los dos cordones de la viga museo que va creciendo en Castellana, y durante esta mañana han debido bajar la pieza que estaba con ese cordón de ahí. Así que amigos, os doy la bienvenida. Es viernes 8 de octubre y vamos a dar la típica vuelta alrededor del estadio y accederemos al interior. Así que ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y directos que hacemos durante la semana. Venga, vamos a comenzar por Rafael Salgado. Ahí abajo, de hecho, podemos ver cómo asoman las conexiones de las piezas que ayer conectaba la parte superior de la torre C con esa torre de apeo de ahí que se nos cruza con la grúa de Aguilar. Vamos a ver qué nos encontramos por el fondo norte. Luego estaremos un buen rato en Castellana, viendo a ver si encontramos algún detalle. En esta zona de Rafael Salgado, perdón, de mía, cómo estoy. Ahí podéis ver cómo han avanzado ya en la colocación de las distintas armaduras que alargarán y reforzarán las costillas de hormigón del estadio. Vamos a asomarnos por esta zona para ver la plataforma que están construyendo aquí, todo lo que tienen acopiado, esas compactadoras que veis ahí en imágenes. Muchísimos listones amarillos acopiados en la zona y las piezas blancas para la cubierta del lateral este. Y si subimos la mirada, tenemos la cabina de la grúa torre y sobre nuestra cabeza el gancho de momento recogido. Es que desde toda esta zona han salido las piezas de la cubierta del lateral este. Y mientras tanto en la fachada norte siguen trabajando en la colocación de todos esos soportes para apuntalar los distintos pisos de esa zona. Se pone en marcha esta grúa elevadora para continuar trabajando en las distintas labores que están llevando en esta fachada norte del estadio. Vamos a llevar la mirada ahora a la parte superior de la torre D. Ahí podemos ver cómo ya han retirado todos los pilares antiguos de hormigón, ya los han cortado y ahí están trabajando con esa máquina que sirve para perforar el hormigón. Y a los pies de la torre B, justo detrás de los gatos hidráulicos de la grúa Aguilar, vemos esas piezas rojas que seguro que muy pronto serán izadas a la parte alta del torreón D, el del fondo norte. En esta zona tenemos más refuerzos de las costillas de hormigón. Y desde esta posición ya podemos ver nuevos cambios. Acercamos un poquito más y ahí entre el torreón y la fachada del estadio vemos cómo asoma ya la primera pieza roja para la ampliación de las gradas del cuarto anfiteatro. Si nos dirigimos a la cubierta podemos ver cómo han avanzado en la colocación de nuevas riostras. Y como ver un plano mejor, vamos a seguir bajando con la mirada. De hecho están trabajando todavía con la cesta en esa zona. Vamos viendo la longitud que tienen, costillas que se van acercando hacia la parte central de la megacercha número 1 y así somos conscientes del vuelo que tienen, sobresalen muchísimo. Nueva imagen de esa zona, la parte superior del torreón completamente hormigonada ya. Y si volvemos a los pies de la fachada norte de Rafael Salgado, vemos las piezas rojas que van menguando en cuanto a volumen ocupado en esa zona porque se van instalando todas. Y estas de aquí, que son las que están pegadas a la valla perimetral de la obra. Vista general desde esta posición y continuamos bajando por Padre Damián. Y estamos bajando por Padre Damián ya a los pies del torreón y del edificio en su extremo más al fondo norte. Aquí sobre todo nos vamos a centrar en la ampliación de la cubierta del lateral este, porque ya hemos visto cómo están instalando todas estas piezas que van conformando ese casquete circular que volará por encima de la ampliación de la grada del lateral este, del gallinero. Aquí se puede ver mucho mejor, ya tenemos instaladas 10 de las riostras que parten desde la megacercha número 1. Y esas que ya están conectadas entre sí perpendicularmente. Las nuevas, que son estas que estáis viendo aquí en imágenes. Durante los próximos días iremos viendo cómo se van completando todas esas uniones que estáis viendo ahora en imágenes y que faltan las piezas transversales que las van conectando entre sí. Aquí tenéis un ejemplo de cómo tiene que quedar. Echamos la mirada hacia el fondo sur. Ya han terminado de hormigonar el siguiente nivel que estaban haciendo. En ese pilar maestro de hormigón han subido la plataforma y dentro de poco, pues nada, a seguir trabajando donde están esos cracks con nuevas armaduras y paneles de encofrado para seguir ganando metros de altura. Es realmente impresionante el aspecto que va ganando toda esta zona del estadio.
muchas grúas elevadoras por la zona. Aquí tenemos a los cracks que estaban revisando la instalación de las riostras. Y vamos a echar un vistazo porque están trabajando en la parte alta del torreón A, el que está en el fondo sur. Ahí veis las líneas que han quitado de hormigón de las gradas del gallinero y podéis ver cómo ya la estructura roja del edificio está muy cerquita de llegar a su encuentro. Ahí lo podéis ver, sigue ganando densidad el estadio, sus distintas fases. A echar un vistazo a la parte alta del gallinero, porque ahí podemos ver cómo prosiguen con los trabajos para seguir eliminando líneas y líneas de gradas en esa zona del gallinero. Entre hoy y mañana tendremos novedades seguro, y más trabajos en esa conexión del nuevo edificio con la antigua fachada este del estadio. Y por cierto, que bien se ve la ampliación del anillo del cuarto anfiteatro en esa zona donde antes se encontraban los antiguos torreones VIP de cristal. Y ahí vemos el cordón superior de la nueva cubierta del fondo norte, que dentro de muy poquito comenzará a crecer para cerrar la estructura de la cubierta en los corners. Imagen del núcleo de hormigón y la plataforma preparada para seguir creciendo y seguir ganando metros de altura. Tienen la grúa preparada, enganchada algo ahí en esa zona. No lo vemos muy bien, pero seguramente sea una nueva pieza roja para seguir avanzando en la estructura del edificio. Fijaos en la cubierta porque ya han llegado casi a la mitad. Yo creo que les faltan muy poquitas, porque el centro de la cercha tiene que estar por aquí. Aquí tenemos otra visual de cómo van avanzando los trabajos en esta zona. Parte alta del torreón D en el fondo norte, y esa forma escalonada para prolongar posteriormente esa ampliación del graderío. Toma frontal del lateral este. Fijaos cómo va ganando densidad el estadio, con las distintas piezas rojas. Y es que va creciendo muy rápido el edificio. Ahí arriba todavía faltan por colocar nuevas piezas, podéis ver las pletinas de color gris en espera para futuros tramos. Vista general desde la plaza peatonal de Sagrados Corazones. Y más imágenes de ese núcleo de hormigón que tiene que seguir creciendo. Me gusta esta visual de aquí, cómo van haciéndose cada vez mayores las distintas riostras que parten desde el extremo norte. Venga chicos, vamos a coger Avenida Concha Espina, recorremos el fondo sur y comentamos todos los cambios que se vayan produciendo. Fijaos cómo se ve ya aquí la ampliación de la cubierta del fondo sur. Plano general, viendo cómo continúan los trabajos en los distintos módulos para la instalación de las escaleras de acceso y evacuación. Ahí vemos los distintos tramos en los que avanzaron ayer. Y si subimos la mirada, podemos ver cómo están instalando las piezas verticales, que están fijadas ahí en la fachada. Están trabajando en la cesta y ya sabéis que esas piezas servirán para crear un nuevo tramo de descansillo como ese que se creó más hacia la Torre B. Ahí lo tenemos, vamos a continuar la mirada para que no perdáis de vista hasta esta zona. Desde esta posición nos vamos a fijar en la parte alta, ahí vemos esa conexión tubular que está a la espera de recibir esa pieza que vemos al fondo y que nos va a tapar el autobús ya. Esta de aquí. La fachada, aunque pilla un poco la sombra, vemos ahí los paneles de encofrado, esto de ahí, y esa de ahí que está a la espera de que se los coloquen. Venga chicos, una enorme pieza a la espera de ser izada a los cielos de la cubierta sur y que irá conectada a continuación de esta de aquí. Fijaos el tamaño que tiene, es muy grande, Ahí vemos las conexiones que van a los módulos de estas uniones. Muy posiblemente esto lo suban hoy o mañana, Y desde esta esquina frontal a la Torre B ya vemos cómo se ha separado la plataforma auxiliar de Castellana. Ya esto no conecta con los tramos nuevos, han retirado ahí todas las vigas y vuelve a quedar espacio libre frente a la Torre B. Vamos a verlo ahora mucho mejor. Echamos un vistazo a toda la zona de copia de materiales a los pies de la Torre B y si ahí arriba tienen esa pieza para terminar de conformarla, lanzarla hacia arriba. En el suelo tenemos la siguiente. Y de hecho yo diría que es la última que tienen que izar. Si no, vuelve hacia atrás y mira el hueco que queda en la cubierta del fondo sur. Y seguimos con esas piezas que van conectando las costillas entre sí, tramos del suelo de las pasarelas
Más piezas con ganchos, en la parte, estas piezas que van en la parte superior de las cerchas. Y esas otras, bueno, y estas que tenemos aquí en nuestras narices. Ahí podéis echar un vistazo del hueco que queda. Ahora lo veo raro, veo demasiado espacio. Bueno, y a los pies de la puerta 18, fijaos la gran cantidad de chatarra que tienen ahí amontonada. Bueno, chicos, vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar de ello, pero ahí podéis ver como en el vídeo de ayer teníamos ese cordón y el que apoya en ese soporte, que ahora mismo brillan esas dos plaquitas frontales, y lo han bajado esta mañana. Empezamos a subir Paseo de la Castellana, echamos un vistazo a las conexiones de la viga museo en la Torre B y vemos ahí en el suelo varias cosas que conectar. Esas son las conexiones blancas del tramo del cordón más exterior de la viga museo que han bajado ayer. Ahora en el centro de vuestras pantallas de color amarillo veis los siguientes soportes de las torres de apeo. Vamos a echar un vistazo porque están ahí con la grúa elevadora trabajando en esa conexión en diagonal que debería partir hacia el cordón que debería estar instalado sobre este soporte. Plano general a través de los huecos que deja la megacercha 4 y la fachada. Podemos ver cómo asoman las distintas riostras que parten desde la megacercha número 4 hasta conectar con la 3. Están trabajando también en aquella conexión justo donde cae la diagonal de la parte superior de la torre C. En esta zona yo me inclino a pensar con que han tenido algún tipo de problema con los asientos del cordón exterior y la torre de apeo. Las torres de apeo tendrán todas muchísimos sensores para ver qué tal apoyan las piezas y me inclino a pensar que haya podido ser por eso. Vamos a echar un zoom a esa zona para ver la conexión de la pletina que tiene. Ayer me pusisteis que eran 128 pernos. Echadle un vistazo y confirmádmelo en los comentarios. Vemos todavía cómo tiene instalada la abrazadera de color amarillo y cómo la están retirando en esa zona. Os acerco un plano para que veáis a los cracks trabajando en la cesta y cómo la pieza está conectada ya por cadenas a esa grúa de Aguilar. Zona frontal a la Torre C, hemos completado la vuelta exterior al estadio. Vemos cómo se oculta detrás de las grúas de Aguilar el cordón de la viga museo que han tenido que bajar. Queremos pronto poder verlo de nuevo conectado a esa parte superior de la Torre C. Y una vez hecho el recorrido exterior, nos vamos al interior del estadio, amigos. Ya han retirado la abrazadera y ahí se la están llevando. Aquí podemos ver la pieza que tenían antes levantada y que la han vuelto a depositar en el suelo. Últimos trabajos a la espera de poder completar la fachada sur de la cubierta. Y aquí tenemos el siguiente tramo. Lo vemos ahora mientras vamos subiendo las dos piezas aquí a los pies del estadio y el resto acopiadas en esa otra zona de ahí. Ahora sí que le echamos un vistazo a la ampliación de la plataforma en el lateral oeste y vemos cómo continúan demoliendo la plataforma auxiliar. Y todo este tramo aquí que ya ha sido hormigonado. De hecho, fijaos, también están ya con dos robots. Grande ahí, robot Álvarez de Mol. Vamos al fondo norte a ver qué se ve. Por esta zona seguimos sin avances las dos grúas Aguilar. Y ahí al frente los siguientes apoyos amarillos para la parte superior de las torres de apeo. Y amigos, ya estamos en el interior del Santiago Bernabéu, la casa de todos los madridistas. Siéntate, disfruta del espectacular aspecto que empieza a presentar el interior del Santiago Bernabéu y dale me gusta a este vídeo si todavía no lo has hecho. Pero antes le damos la bienvenida a dos nuevos miembros premium al canal, Miguel Antonio y Manuel Real Madrid. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me dais. Si tú también quieres aparecer en los vídeos y crees que lo merezco, hazte miembro premium aquí abajo, botoncito de unirse. Y si no, oye, pues suscríbete y activa las notificaciones, que es completamente gratis. Pues de agradeceros el apoyo, vamos con los cambios que hay en el interior del estadio. Nos vamos al fondo norte, lateral este, para ver cómo va creciendo esa estructura, esos esqueletos
de color rojo que van a servir para la ampliación del cuarto anfiteatro en este, y que tiene que prolongarse hasta esta zona de aquí abajo para ampliar el sector del tercer anfiteatro que tenemos aquí a mano derecha. Alejamos la mirada, seguimos con la grada del fondo sur, tercer anfiteatro, porque por ahí, por esa malla, están metiendo unos soportes verticales para reforzar el graderío en aquella zona. Y eso mismo va a ocurrir en esa zona del fondo norte que está tapada por esa lona blanca. Aprovechando que estamos en esta zona, elevamos la mirada y nos dirigimos a la zona del torreón. Han dejado al descubierto toda la zona baja, se pueden intuir las piezas de color rojo. Y por ahí arriba vemos esa pieza roja horizontal que hemos visto antes desde la calle y que servirá para seguir ampliando la estructura de los torreones, bueno, del tercer y cuarto anfiteatro en esa zona. Más andamios en la zona baja y vamos a volver hacia el fondo sur con la gran cantidad de hormigón, de fragmentos de hormigón que se encuentran en esa cavidad del hipogeo en el fondo sur, a la espera de ser retirados. Incluso se ve un puntal de color amarillo. Ahora de momento no hay trabajos en esta zona y podemos ver en la zona de la plataforma ese soporte que han vuelto a hormigonar, coincidiendo justo más con esa zanja que han abierto y que llega hasta esa otra zona que han hecho un cubo. Podemos ver la zona así en general. En esa cara interior asoma una placa con 4 tornillos. Ahí podemos verla también en la parte exterior y en la parte frontal, que tiene que continuar hasta esa zona del muro de contención. Vámonos hacia aquel esquinazo del fondo sur. Aquella zona aquí me tiene muy intrigado porque veo bastantes movimientos desde la calle, intuyo muchos movimientos y desde aquí, y me gustaría saber qué están haciendo. Están ahora mismo regando el terreno de juego, como podéis ver, un verde espectacular, y quiero que os fijéis también en la sombra que proyecta ya la cubierta del fondo sur sobre el terreno de juego. Cubierta, por cierto, que sigue sin avanzar con sus trabajos en esas zonas más cercanas a los corners. Plano general del graderío del lateral este, y por cierto en la parte superior, desde fuera veíamos cómo estaban retirando planchas de hormigón del gallinero. Solo les queda esa esquina por retrasar la valla. Vamos a bajar a la zona de la grada del lateral este, zona importantísima durante estas semanas en las obras, y vemos ya como ese sector está completamente hormigonado. Vemos ya también incluso paneles de encofrado en la parte baja, y tienen que avanzar durante estos días. Esa zona ya tiene aspecto de graderío, además se puede ver cómo queda el hueco junto al banquillo visitante para hacer este mismo pasillo que vamos a ver aquí ahora en imágenes, esas escaleras de acceso al terreno de juego. Seguimos avanzando en esa grada del lateral este, vemos cómo están prolongando los listones amarillos para el cierre del túnel logístico. Vemos toda esa zona ya completamente hormigonada. Y llegamos al córner noreste. Tienen la cinta transportadora en esa zona, de momento apagada. Ya sabéis que por ahí están sacando tierra del túnel logístico en el fondo norte. Fijaos ya el corte del terreno de juego, se ve espectacular. Llegamos a la grada del fondo norte, ahora con el lateral oeste, ese tramo que ya hormigonaron, las marcas sobre el hormigón para ir colocando las armaduras próximamente, y ese córner en el que ya están cubriendo por completo el esquinazo. Y llegando hasta abajo, nos fijamos en los huecos que quedan en las gradas del lateral oeste, y ahí podéis ver la gran cantidad de piezas de acero que se está acopiando en esta zona. Vamos a seguir bajando poquito a poco. Vemos ahí esa pequeña excavadora de color rojo y ojo, ahí tenemos una cinta transportadora en esa zona de la grada del lateral oeste. De momento reposando, a ver si la vemos trabajando en alguna zona. Mientras tanto prosiguen regando ya desde el fondo sur. Y portería recogida mientras vemos ese pasillito, esa zona de paso que han abierto con eso, el muro de contención junto al talud en el extremo sur del terreno de juego. Subimos la mirada al cielo del Santiago Bernabéu, vemos la instalación de las costillas como sigue avanzando, y vemos como las de los extremos continúan aún sin apretarse del todo. Ahí podéis ver esa conexión más o menos cuadrada y la tubular de encima. Sin embargo, las que van estando más hacia el centro, podemos observar cómo ya las uniones están hechas
prácticamente a tope. Yo creo que todavía tienen un margen para seguir apretando. Por cierto, se me ocurre pensar que lo que os he dicho antes de fuera, de la conexión de la viga museo, del cordón que han tenido que bajar, a lo mejor también se puede ver a problemas con pernos que hayan conectado y que hayan fallado. Es otra opción que se me ocurre. Tejadillos en la zona de prensa y visión general del estadio de este viernes 8 de octubre, a las puertas de un largo puente en Madrid. Y nada más, amigos, espero que el vídeo os haya gustado. Si creéis que me lo merezco y os lo habéis pasado bien, dale me gusta, y si eres nuevo en el canal, suscríbete aquí abajo y activa las notificaciones, estarás ayudándome a seguir creciendo en el canal. Y nada más, amigos, te dejo por aquí más vídeos para que sigas disfrutando de las obras de la Casa de todos los madridistas. Ha sido un placer estar un día más con vosotros. Hasta la próxima y a la Madrid. Chao, chao.